Entonces empezamos a grabar la clase del día 13 de mayo del 2021. Esta clase va a quedar grabada. Lo voy a subir el enlace a YouTube y voy a poner el enlace en la página del curso para que quede grabado por ese lado. ¿Ya? Va a quedar grabado por esa vía. Cancelar. Después, ¿qué más hay aquí? Aquí voy a empezar a conversar de lo que vimos un poco en la clase pasada. ¿Qué vimos en la clase pasada? Hablamos de máximos, de mínimos. Hablamos de máximos, de mínimos. Hablamos de elasticidad. Respecto de los que están presentes. Yelixa, no me acuerdo cuál era su nombre, Yelixa. ¿Me dijo? Bueno, Yelixa Navarro. Javiera Navarro. Carrasco. Javiera Carrasco. Que la tengo diferente porque una vez entraron en mi correo, entonces ahí lo cambié todo mejor ahí para que no... Ya. En el reo momento. Bueno, Javiera Carrasco, Yelixa Navarro. Bueno, Javiera, cuénteme. ¿Qué es la elasticidad? No estudió. O sea, sí, repasé, o sea, tomé los apuntes, pero no me acuerdo tanto. Pero tenía que ver con el tema de adaptar los precios, parece. Como el precio máximo, mínimo, que debía tener algo o no era con eso. No, Ya, los como que precios me máximos y mínimos vimos dos temas. Los precios máximos y mínimos era un tema y la elasticidad era otro tema. Es otro tema. Ah, ya, bueno, perdón. Está bien, no se preocupe. Camila, ¿algún comentario? Camila. Ponce. David, ¿algún comentario? David Carrasco. Se puso en mudo David. Aileen Zúñiga. O David. Profe, Aileen, dígame. voy a ser honesta, no he visto la clase de la semana pasada. Muy bueno. Así que tengo la tarea de ponerme al día. Tirón de orejas. Virtual nomás. Ok. David tampoco. Repaso entonces. La elasticidad es una medida. Es la medida del cambio. Es la medida del cambio, ¿ya? Parece que no se escucha. A ver. No se escuchaba. ¿Me escucha ahora, David? Yo a usted no lo escucho. Ah, qué bueno, me escucha a mí, ya, pero yo a usted no lo escucho. A lo mejor tiene apretada la tecla F4. No, yo no le escucho ese micrófono. La tecla F4, uno puede bloquear el micrófono. Vea si está con la tecla función F4 o con F4 solo. Súbale volumen al micrófono. Bueno, ¿qué es la elasticidad? La elasticidad es la medida del cambio de la cantidad demandada cuando cambia el precio. Repito, es la medida del cambio en la cantidad demandada cuando cambia el precio. Es decir, si sube el precio, ¿cuánto cambia la cantidad? Eso es la elasticidad. ¿Ya? Entonces, una elasticidad que interpretamos con un valor 1, significa que frente a si sube un peso, disminuye en una unidad. Repito,
si una elasticidad igual a 1, quiere decir que si sube un peso, la de cantidad demandada disminuye en una unidad, con una elasticidad a 1. Con una elasticidad igual a 2, significa que si el precio sube un peso, la cantidad demandada disminuye en 2 unidades. Si suben 100 pesos, disminuye en 200 unidades. Esa es la medida de la elasticidad. Cuánto fuerte cambia. Y encontramos que hay bienes que son más elásticos o más inelásticos. Vimos que los bienes esenciales son más bien inelásticos. La salud, el agua, el transporte, la educación, que son bienes inelásticos. Es difícil que si sube el precio disminuya la cantidad mucho. Más bien disminuiría un impacto menor que 1. En cambio encontramos que los bienes suntuarios, la ropa, los viajes, etcétera, decisiones que se pueden postergar, son más bien elásticos. Frente a un cambio en el precio, el cambio en la cantidad es mayor, ¿ya? Es mayor el impacto. También hablamos de los precios máximos y de los precios mínimos. Respecto de los precios máximos, vimos que si el máximo se fijaba bajo el equilibrio, si el precio máximo se fija bajo el equilibrio, se produce escasez. Y si el precio máximo y si el precio mínimo se fija sobre el equilibrio, se produce acumulación de inventarios. ¿Por qué? En el primer caso hay un incentivo en la demanda a consumir más, y en el segundo caso hay un incentivo en la oferta a producir más frente a lo atractivo que es el precio. Ese es más o menos un resumen de la clase anterior, Camila. Están de todas maneras los apuntes disponibles en clase. A ver, tema de hoy, tema nuevo. El tema de hoy día es los beneficios que produce el mercado. ¿Cómo se miden los beneficios del mercado? Del equilibrio de la oferta y la demanda. ¿Cómo se miden? ¿Cuántos son? ¿A quién le corresponden? O quienes acceden a ese beneficio y quienes no pueden acceder a ese beneficio. Considerando esto, voy a crear aquí un Jamboard. Y permitir iniciar una pizarra nueva. Ay, no, me equivoqué. Espérate, cancela. Here the drive. Ese, abre. Les debe haber llegado a ustedes este link para acceder a este Jamboard, en el cual voy a trabajar, y tengo entendido que el enlace a este Jamboard también les podría quedar grabado en la sesión. Me parece que debería quedar grabado. Por lo tanto, voy a trabajar yo conjuntamente el Jamboard con la clase de hoy, como lo he hecho en semanas anteriores. Porque más que mal, bueno, les queda ahí. Les queda a ustedes el archivo para que puedan trabajarlo, estudiarlo. Entonces el tema de hoy es el siguiente. Beneficios del mercado. Excedentes del consumidor, del productor y de la sociedad. Ese es el tema de hoy. Título. Okay. ¿Qué se entiende entonces por esto por excedente del consumidor, del productor y beneficio de la sociedad? Voy a volver siempre en el ejercicio de las empanadas, ¿se acuerdan? Respecto al ejercicio de las empanadas, veíamos lo siguiente. Teníamos en el ejercicio de las empanadas un eje cartesiano. ¿Se acuerdan que voy a anotar esto para recordar un poco que la función de oferta decía que Q es igual a
P menos 100, P menos 100, 100, y la función de demanda decía que Q es igual a 1500 menos P. ¿Ya? Y teníamos este gráfico acá, ¿cierto? Acá. Esto partía de 100, la función de oferta, aquí tengo el precio, aquí tengo la cantidad, aquí tengo la función de demanda, aquí tengo el intercepto, 1500. ¿Qué significa este 1500? Es la cantidad máxima que están dispuestas a consumir si les regalaran el bien. Aquí tenía 100, que es el precio mínimo que están dispuestos a cobrar los productores. Aquí tengo 1500, que es el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores. Aquí tengo el precio de equilibrio. Ahora tengo el precio de equilibrio. Equilibrio que está aquí, que era 800. Es decir, cada unidad vale 800. Y aquí tengo la cantidad de equilibrio, que es 700. Es decir, en este mercado, en el punto de equilibrio, se transan 700 unidades. Se transan 700 unidades a 800 pesos cada una. Ya. Déjenme echar un vistazo a algo aquí en el chat. Dice. Vamos a presentar ahora. ¿Le llegó el enlace, Tamara, del Jamboard? Porque ahí estoy trabajando, pero igual voy a compartir mi pantalla para que puedan ver lo que estamos haciendo. Voy a compartir mi pantalla y vamos a mostrar aquí en el Jamboard. Eso. ¿Ok? Estos son, entonces, el gráfico digamos, el ejercicio con el que estoy trabajando. ¿Qué pasa aquí? Miren, aquí hay alguien que está dispuesto a pagar 1500 pesos. ¿Pero cuánto paga? Paga 800. Es decir, se ahorra 700. Se ahorra toda esta distancia. Voy a estar un poquito más grande. Voy a poner aquí, rayar con rojo. En ese punto, acá arriba de la curva de demanda, hay alguien que está dispuesto a pagar 1500 pesos. Eso es lo que representa, acuérdense de qué representa la curva de demanda. Son combinaciones entre precio y cantidad respecto de lo que está dispuesto a la gente a pagar por un bien. Ahora, entonces, aquí hay alguien que está dispuesto a pagar 1500 y se ahorra 700. El que está al lado se ahorra 699. El que está al lado se ahorra 698, 697, y así sucesivamente. Hay una serie de sumas de los ahorros. Hay una serie de ahorros dispuestos desde ¿ya? Acá hay ahorros que se empiezan a juntar. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a pagar más de lo que se cobra en el mercado. Y así, obviamente que, etcétera, hasta llegar a decir precio de 800, alguien está dispuesto a pagar 805, 804, 803, 802, 801, 800,5, 800,4, en fin. Hay alguien que está dispuesto, ¿no es cierto?, a pagar valores mayores, pero paga lo que se cobra en el mercado. Si sumo este que se ahorró 700, 699, 600, qué sé yo, 650, 640, 630, 620, etcétera,
¿Cuánto se ahorró la gente? Porque todo esto son una suma de ahorros. ¿Cómo podemos calcular cuánto ahorró la gente? Sumando todas estas rayitas, ¿o no? Todas estas rayitas están juntas, porque en el mercado obviamente que esto se da mucho más pegadito. ¿Me siguen la idea? ¿Dudas, preguntas? Aquí tengo entonces una serie de ahorros. La suma de estos ahorros tiene un nombre. A la suma de estos ahorros le vamos a llamar esta zona, se llama excedente del consumidor. O excedente de los consumidores. Así se llama esa parte. ¿Por qué es del consumidor? Porque aquí está la curva de demanda, que son las disposiciones a pagar a distintos precios. Está la curva de demanda y este es el precio el que pagan. Es como cuando usted llega a la caja, a ver, va a Falabella, Ripley, París, ve un jeans y el jeans está etiquetado en 35 lucas, porque usted piensa que comprar un buen jeans de marca. Va a la caja, está dispuesto a pagar sus 35 lucas por el jeans porque le gustó, tiene sus cuentos, y en la caja dice, le cobran 25. Se ahorró 10 lucas. Resulta que usted estaba dispuesto a pagar 35 y le cobraron 25. Se ahorró 10.000. Ese es el tema. Ese es el excedente que obtienen los consumidores. Porque hay una disposición a pagar versus lo que efectivamente se paga. ¿Ok? Luego, la parte de abajo. ¿Qué hacemos con esta curva de oferta? Exactamente lo mismo, pero visto al revés, desde la cara inferior. Vamos a poner entonces aquí otro color, donde acá hay un mínimo de 100, y acá hay un precio de 800. Imagínense ustedes en este mercado de las empanadas, viene una señora viejita del campo con canastos, con sus empanadas, bien desubicada, la pobre señora, y llegando al Carmela viene a la ciudad, y ella lo único viene a vender sus empanadas. Ella está dispuesta a cobrar 100 pesos por sus empanadas y ve que en la ciudad se cobran 800. Entonces la señora que iba a cobrar 100 cobra 800, es decir, se ganó 700 pesos más. Y hay alguien que se ganó 699, 698, 697, 696, 95, 94, 650, 640, 630, 620 y así sucesivamente hasta llegar a un peso o a cero. Ahí está, entonces la suma, aquí está todos los excedentes de los productores. Aquí, por ejemplo, hay alguien que está cobrando tanto y se ahorra todo eso. No puedo tener tan mal pulso yo. Y tengo aquí una serie de ahorros. Ojalá esto pudiera tratar de hacer la mayor cantidad de rayas posible. Lo bueno de trabajar en Jamboard es que tiene hartos colores. Entonces uno en la sala de clase no tiene plumones de tantos colores como aquí en Jamboard tantos colores. Profe, Dígame. ¿podría explicar ese de nuevo del excedente de producto? Porque no lo entendí. La parte de abajo. Sí. Ya. De nuevo, el ejemplo. ¿Qué significa esta curva de oferta? Esta es la curva de oferta, ¿verdad?
la que estoy marcando. No sé si están mirando la pantalla. La pantalla. Yo estoy marcando aquí la curva de oferta. ¿Ya? Estoy marcando la curva de oferta que marca las disposiciones a cobrar. Las disposiciones a cobrar. Aquí esto parte desde 100. Por lo tanto, hay una persona que está dispuesta a vender sus empanadas, a cobrar por ellas 100. Llega al mercado y en el mercado se están transando las empanadas a 800. Entonces, esta persona que está dispuesta a vender a 100, las vende a 800 y gana 700 esta distancia. Y esta persona de aquí, que está dispuesta a vender tal vez a 200, que lo que hace, las vende a 800. Por lo tanto, gana 600 pesos más. Y así está la unión de cada uno de estas oferentes que está dispuesto a cobrar un poco más caro, un poco más barato, pero cobra el precio de mercado. ¿Para qué va a cobrar? No sé, ¿para qué va a cobrar 300 si puede cobrar 800? No sé quién, no alcancé a ver el nombre de la persona, la alumna que me preguntó. ¿Quién fue? Y si le quedó... Ay, me dejó pillo. ¿Quién? ¿Camila? Sí. Ok, más o menos le quedó claro. Sí, ahora sí entendí. Y lo mismo entonces para el excedente del consumidor. Está la disposición a pagar y lo que efectivamente paga. Porque recuerde, es el precio del mercado. Este es el precio que se vende y se transa el bien. Hay gente que está dispuesta a pagar más caro, pero no, paga menos. Hay gente que está dispuesta a cobrar menos, pero no, cobra más, cobra el precio del mercado y obtienen obviamente mayores ganancias. Y esta zona de acá abajo la vamos a conocer con el nombre de excedente. Esto se va a llamar, esto que está aquí, esta área se llama excedente del productor. ¿Ok? Excedente del consumidor. Por lo tanto, tenemos aquí un excedente del consumidor que está demarcado por el área roja, y un excedente del productor que está marcado por el área verde, por una zona verde. Ya. Luego, tenemos acá, voy a hacerlo más simple, estoy en la lámina 2, lo tengo acá, Q y P, la función de demanda, la función de oferta, la demanda, acá, aquí tengo el excedente de los consumidores, aquí tengo el excedente de los productores, el punto de equilibrio, el 800, el 1500, aquí tengo el 700 y aquí tengo el 1500 que habíamos calculado. Acá tengo el 100. ¿Por qué es tan importante conocer los cortes de las curvas con los ejes, sobre todo estos dos, más bien S y S? ¿Por qué tan importante también es conocer el punto de equilibrio? ¿Por qué tan importante conocer la cantidad de equilibrio? Este dato es casi anecdótico, este 1500 que está acá, porque rara vez se vuelve cero el precio. Rara vez se vuelve cero el precio. Pues bien, esto que está aquí, todo esto que está aquí, ¿cómo calculo yo cuánto, ahora en la página 1 estoy, cómo calculo yo cuántos son los ahorros si estoy sumando estas rayitas verticales? ¿Hay alguien que me quiera dar una pista? ¿Que se le ocurra algo? ¿Hay alguien que se le ocurra algo? ¿Quién está por aquí? Tengo el link, Camila, Tamara.
No, no hay comentario. Bueno, vuelvo acá y voy a hacer una especie de zoom. Entonces, si tengo el gráfico, a este gráfico le voy a hacer una especie de zoom. Voy a sacar solamente la parte del excedente del consumidor en la diapositiva 3, en el pizarrón 3. Acá decía 1500 era el precio, y esto es el precio donde baja. Aquí decía 800 y aquí estaba el 700, ¿verdad? 800. Y este era el excedente del consumidor. Bueno, la suma de cada una de esas rayitas es igual al área del triángulo. Y este triángulo es un triángulo rectángulo, donde para calcular el área del triángulo rectángulo, el área del triángulo rectángulo es igual a base por altura partido por 2. Luego, si esto parte desde 0 y llega hasta 700, esta base, de aquí hasta acá, la base, esta distancia que estoy mostrando, mide 700. ¿Verdad? De aquí hasta acá mide 700. Esto debería haberlo escrito con rojo. Bien, 700. Entonces, el área del triángulo, rectángulo, en este caso es 700 por la altura. ¿Cuánto mide la altura? La altura parte desde aquí hasta 1500 hasta 800. Desde aquí hasta acá, ¿verdad? La distancia que hay desde 800 a 1500, ¿cuánto es? De 800 a 1500 la distancia es 700 también. Esto es simplemente una casualidad que haya dado igual la base que la altura. Es una casualidad que la base de igual que la altura. Repito, es una casualidad. No todos los ejercicios son iguales. Entonces aquí tengo 700 dividido en 2. Entonces, el área de este rectángulo, que se llama excedente del consumidor, el área de este rectángulo, que se llama excedente del consumidor, es la siguiente: 7 por 7, 49, 490, dividido en 2, son 245. Entonces, el área, ¿dónde lo voy a anotar? Aquí. El área del rectángulo es igual a 245.000. Suelen dar números muy grandes, no se preocupe por eso. Luego, el excedente del consumidor es igual a 245.000 pesos. ¿Cuánto se ahorraron los consumidores? Es decir, la suma, vuelvo a la lámina 1, la suma de todas estas rayitas verticales, todas esas áreas que sumamos, son 245.000. ¿Ya? Dejo parte. Preguntas, dudas al respecto. ¿Se entendió esa parte de la geometría del tema? Profe, yo. Camila. Sí. ¿Esta fórmula se va a ocupar tanto para el excedente de consumidor como para el producto y del productor, o hay fórmulas para cada uno? Si se fija, en el excedente del productor, ¿es un triángulo rectángulo, sí o no? Porque ¿Sí? ¿sí? La única cosa es que está para abajo. Invertido, claro.
O sea, se va a ocupar para todos la misma fórmula. Afortunadamente para todos la misma fórmula. ¿Por qué? Porque estamos ocupando líneas rectas. Si estuviéramos ocupando líneas curvas como logaritmos, exponenciales, función polinómica, y ahí tendríamos que, no nos serviría mucho esto. Tendríamos que entrar a calcular la integral del área bajo la curva y hacer la recta de la otra curva y empezar a sumar integrales o restar integrales. Y ahí sería bastante más complicado. Lo que uno pretende aquí es enseñar cuál es el beneficio del mercado, dado que hay gente que está dispuesta a pagar más y lo que se transa es eso, a un determinado precio. Por lo tanto, también hay gente que queda afuera. Veamos qué pasa con el excedente del consumidor, del productor. Voy a compartir pantalla de nuevo. Pantalla. No, espera. Ventana aquí. Una ventana. Esa. Compartir. No sé qué están viendo. Me enredé. Ya, con presentar. Pantalla completa. Más fácil, listo. Qué raro. Ya. Ahí sí. Este era el excedente del consumidor, la parte de arriba. Si vuelvo aquí, voy a utilizar ahora un análisis para lo que es la parte de abajo, el excedente del productor. Voy a hacer el zoom de la parte de abajo, que quedaría más o menos así. Entonces tengo por acá. Por eso una vez les dije que sean generosos con los gráficos, porque si no quedan muy apretados, muy apelotonados, en fin. No es muy agradable. Aquí está el 100. Vamos a trabajarlo hasta acá. Aquí está el 800. Acá. Y esto obviamente que se cruza con la curva de demanda. Está la curva de oferta. Y aquí le voy a poner, acá le pongo el 700. Aquí voy a borrar. Tal como lo analizábamos recién, este es un triángulo rectángulo donde tengo que esta distancia, que si esta es la base, estamos ocupando la fórmula de base por altura partido por 2, donde aquí tengo esta base. ¿Cuánto mide esta base? Esta base que está aquí mide lo mismo que la distancia que hay desde aquí hasta acá, hay 700. De aquí hasta acá, esta distancia es la misma que esta distancia, ¿verdad? Luego, eso es, desde aquí hasta acá son 700, hasta ese punto. Y desde la altura, esta es la altura del triángulo, porque recuerden que esto es un triángulo que está invertido. Desde 100 a 800, la distancia que hay desde aquí hasta acá es 700 también. Insisto, particularmente este ejercicio, por la simplicidad que está, en fin, aquí coinciden muchos números. Luego, ya sabemos que el área del triángulo, el excedente del consumidor,
es igual a base por altura partido por 2. Esto va a ser igual a 700 por 700. 700 por... aquí quedó fuera eso. Por 700 partido por 2. Luego, el excedente del consumidor es igual a 245.000. 245.000. ¿Qué es el valor del excedente del consumidor y en la lámina 3 y el excedente del productor sean iguales? Es simplemente una casualidad matemática. Es una casualidad matemática que depende de la elasticidad de la oferta y de la demanda. Dado en este caso que las elasticidades son iguales, las áreas son iguales. ¿Ya? Las elasticidades son iguales, por lo tanto las áreas son iguales. En este caso, vemos acá que está la elasticidad de la elasticidad de la oferta es igual a 1 y la elasticidad de la demanda también es igual a 1. Aquí hay un 1 por P y aquí también hay un 1 por P. Queda P y 1 por P es P. Este es el factor que corresponde a la elasticidad y aquí también está la elasticidad. Voy de nuevo de vuelta a la lámina 4. Ahora bien, sabemos entonces que la suma de los beneficios que le otorga el mercado a los productores alcanza a 245.000 pesos. Esto es dinero, 245.000, de lo que gana la viejita por llegar al mercado, lo que gana el panadero, el gallo de la esquina, el supermercado, en fin, todos ellos, la suma de todos ellos son 245.000. ¿Estamos? Estamos bien. ¿Para dónde va la micro? Ay, no creo mucho aquí. Ahí, vamos acá, y la lámina, esta que está aquí. Ahí quiero borrar. Vamos acá. Establecer fondo. Ahí podría incluso a poner esta de qué onda. Muy oscuro, muy feo. Ahí sí, ¿cómo puede ser? Tipo pizarrón. Ahí toma. El tema pasa porque en este mercado, como les decía, tengo precio, cantidad, curva de demanda, curva de oferta, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio. Esto es 800, esto es 1500, esto es 100, esto es 700, esto vale 1500, esto es el equilibrio, este es el excedente del consumidor, este es el excedente del productor. Pues bien, ¿quiénes participan de este mercado? ¿Quiénes son los que participan en el mercado? ¿Cuál es la sociedad del mercado? ¿Cuál es la sociedad que participa en el mercado? Vamos a llamar que aquí la sociedad que participa en este mercado. Este mercado está compuesta por productores y consumidores. Consumidores, coma, o punto y coma. Por lo tanto, coma, el beneficio de la sociedad
beneficio con C, beneficio de la sociedad es igual a la suma del excedente del consumidor más el excedente del productor. Es decir, beneficio de la sociedad es igual a XC más EXP. ¿Ya? Dado en este caso que la sociedad está compuesta por productores y consumidores, el beneficio de toda la sociedad es la suma de los dos beneficios. ¿Dudas, preguntas, consultas? Voy a dejar de compartir. Preguntas hasta ahora. ¿Por qué me da lata que haya tan poca gente nomás que no se unieron aquí a la clase? Aquí. Ya. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hagamos un break? ¿Están? ¿No? Ya. Sí, profe, sí estamos. Ya. Ese no me responde nadie. ¿Hacemos un break? No sé, vea usted, profe, porque yo estoy tomando mi último apunte aquí para seguir, si es que quieren o no, no sé. Ya. David dice que sí. Ailín, Javiera Carrasco, no, Yelixa Navarro. Profe, yo prefiero seguir, Prefiero seguir. Bueno, pero si los demás están de acuerdo con hacer un break, también me adapto. bueno. Si no me da sueño. Dígame. Si no le va a dar sueño, es importante eso. ¿Podemos seguir y terminar antes? Bueno, ya, seguimos terminando antes. Porque ¿qué es lo que voy a hacer ahora? En el fondo voy a hacer ejercicio para que puedan entender un poco más. Por ahí va la dinámica. ¿Cuál vendría siendo los ejercicios? A ver si puedo aquí hacer algo simpático. Vamos aquí a crear. Voy a compartir pantalla. Presentar tu pantalla completa. Síganme aquí. Síganme lo que voy a hacer. Síganme la pista, por favor, chiquillos. Aquí voy a hacer hojas de cálculo de Google. Voy a crear una hoja en blanco. Compartir con ejercicio de excedentes del consumidor, productor y de la sociedad. Guardar, así se va a llamar el archivo, y lo voy a compartir con ustedes. Control C, agregar persona grupo, pegar, ejercicio. Bueno, es que nos va a llegar ahí. Van a llegar como lector. Ejercicios de la clase del 13 de mayo. De todas maneras, enviar. Lector, enviar. Compartir.
moverla acá. Compartir y lo de partida, cambiar. Voy a aquí, porque por si acaso, no hace cosa. Debería haberles llegado por correo electrónico entonces. Estupendo, esto funciona maravilloso. Funciona mejor que Blackboard, que el aula virtual, me encanta. Que están entrando, que podemos participar aquí y me capta la idea. Entonces aquí voy a poner ejercicio 1. Ejercicio 1. 2 puntos. Profe, Dígame. he descargado ya como 5 aplicaciones para poder estar en la clase. No, pero si esto te lo hace todo con Google Drive nomás, po. Pocha. No, porque estoy del teléfono. Ay, pero bueno, vea la clase entonces, po. Pucha. Pero, No, tranqui, si ya me voy a meterme de nuevo. uy, aquí voy a mandarles el enlace también para que esté por ahí. El Google Docs. Ya, vamos para el otro lado. Ejercicio 1. El mercado, cambiamos de mercado, yo creo que el mercado de los choripanes, siguiendo con la onda comida de 18 de septiembre, choripanes, se caracteriza por las siguientes funciones de oferta y demanda. Entonces tengo función de oferta, va a ser, voy a escribir esto, Q igual a 3P menos 600. Función, voy a agrandar un poco la letra aquí porque no me van a ver nada. Función de demanda, Q igual a 1.800, 2.400, 3.000. Vamos a ver qué pasa. 3.000 menos 2P. Vamos a ver cómo anda por ahí. Esto está un poco inventado. Se pide 2 puntos. Precio máximo al que están dispuestos a pagar los consumidores. Precio mínimo al que están dispuestos a cobrar los productores. Precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, cantidad de equilibrio, excedente del consumidor y excedente del productor. Ya. Aquí hay hartas cosas. Obviamente que esto es mucho más fácil verlo después en un gráfico. Qué chistoso, está ahí Calabaza Anónima de todos los participantes. Está David, Doña Calabaza y Aileen. ¿Por dónde empezamos? ¿Se acuerdan de la pata de pollo? Partimos por ahí entonces, por la famosa pata de pollo.
acá. Ah, no. Aquí. Aquí. Vamos a poner eso. Ahí. 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 Esta es la función de oferta. Aquí tengo la función de oferta. Aquí al ladito vamos a dibujar la función de demanda. Control C, Control V, función de oferta, y aquí vamos a poner la función de demanda. Tal como les había enseñado, partimos con P y Q, y aquí también P y Q. ¿Qué pasa si P vale 0? ¿Qué pasa si Q vale 0 en la oferta? ¿Qué pasa si P vale 0? ¿Qué pasa si Q vale 0? ¿Ya? Había dicho aquí que la función de oferta es esa, ¿ve? Y la función de demanda es esta que está acá. ¿Ya? Entonces, en la función de oferta, si P vale 0, si este valor vale 0, Q vale menos 600. Menos 600. Y si Q vale 0, P vale 200. ¿Sí? Y acá, si P vale 0 en la función de demanda, si P vale 0, Q vale 3000. Profe, Cálculo mental, sí. ¿por qué en la tablita puso que P valía 200? Porque si Q vale 0, reemplaza el Q aquí por un 0. El 600 pasa para el otro lado con signo positivo. Y 600 dividido en 3 da 200. Ah, ya entendí. A eso es lo que les comentaba aquí, un poquito de ya cálculo mental para hacer un poco más rápido esto, ¿no? El tema, ¿no? No es con ningún afán de nada especial. Número decimal. 3000. Y si Q vale 0, ¿cuánto vale P? Si Q vale 0, P vale 1500. ¿Verdad? 1500. Entonces tengo ya esto listo como para graficar. Pero profe, ¿cómo lo va a graficar? Bueno, lo podemos graficar. Aquí me voy a meter en este Jamboard respecto del ejercicio del... Aquí voy a poner acá, hacia el fondo, acá. Aquí, ejercicio del... Ejercicio... No, mucho, subtítulo. Ejercicio del Google. De Google. Ejercicio de Google, hoja de cálculo de Google. Hojas de cálculo de Google. Tenemos estos datos. ¿Ya? Entonces entramos a dibujar. Y por acá tengo precio, cantidad. Tiro la raya aquí nomás sin miedo. Oferta, demanda. El precio máximo dice aquí en la función de oferta. Si P vale 0, Q vale menos 600. Entonces aquí esto valdría menos 600. Si P vale 0, Q vale menos 600. Y si Q vale 0,
Si Q vale 0, P vale 200. Si Q vale 0, P vale 200. Este punto es 200. 200. Ya, no sabemos todavía cuánto vale el punto de equilibrio. No lo hemos calculado. Después, vemos por acá, ya pudimos dibujar la oferta, la demanda. Si P vale 0, Q vale 3000. Si P vale 0, Q vale 3000. Entonces, si P vale 0, Q vale 3000, este punto vale 3000. 3000. Y según el Excel, tenemos que si Q vale 0, P vale 1500. Si Q vale 0, P vale 1500. Entonces tengo, si Q vale 0, P vale 1500. 1500. Entonces esto va ahí. No hemos encontrado todavía el equilibrio. Determino cuánto vale. Tenemos una serie de respuestas. Tenemos una serie de respuestas todavía. Aquí. Precios máximos que están dispuestos a pagar los consumidores. ¿Cuál es el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores? Ya lo calculamos. Respuestas. Respuestas. Aquí tengo C, control V. El precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores, esto es igual a 1500 pesos. 1500. Ay, ¿por qué no le gustan estas cosas a Google? 1500. Precio mínimo al que están dispuestos a cobrar los productores. Entonces, el precio mínimo que están dispuestos a cobrar los productores es 200. Es eso, 200. ¿Verdad? Y vamos a arreglar un poco el valor. Punto 1500. Precio de equilibrio y cantidad de equilibrio. Para calcular el precio y la cantidad de equilibrio sabemos que hay que igualar la función de la oferta con la demanda. Recordemos que el cálculo del equilibrio, se resuelve igualando la oferta con la demanda. Es decir, tengo función de oferta, tiene que ser igual a, acá voy a poner ahí, igual a la función de demanda. Función de demanda. Y la función de oferta, aquí voy a poner esto. 3P menos 600 es igual a 3000 menos 2P. Entonces, P ya. Ahí está. Función de oferta es igual a la función de demanda. Agrupo los términos comunes a lados correspondientes. Es decir, me va a quedar lo siguiente. Por ahí. A un lado junto a las P, entonces tengo 3P más 2P. Esto va a ser igual a,
a 3000 más 600. Porque pasan los números con signos cambiados. Este menos 2p pasa con signo positivo y este menos 600 pasa con signo positivo. 3p más 2p son 5p. 5p. 5p y esto va a ser igual a 3 para acá. 3000 más 600 son 3600. 3600. Y aquí divido todo por 5. Divido todo por 5. Divido en 5. Para despejar P. Y me queda que P va a ser igual a más 3000 a 720 pesos. Entonces sabemos que el precio de equilibrio es 720. Camila, no sé si me ha seguido. ¿Ha ido claro por ahí, Camila? Yo sí. Súper. Aileen, Voy bien hasta el momento. David, Viviana, ¿todos bien? Todos bien. Continúo. Ya conozco el precio de equilibrio, por lo tanto, el precio de equilibrio es igual a, habíamos calculado, 720. Este 720, ¿dónde va? Va aquí. Va 720. Y ya se fijan que las distancias no son iguales. De aquí a acá no es lo mismo. De 200 a 720 no es lo mismo que de 720 a 1500. Y reemplazamos para calcular la cantidad de equilibrio. Entonces tengo que reemplazar el precio en la función de oferta o en la función de demanda. Ya, de aquí voy a anotar. Para calcular la cantidad de equilibrio, se debe reemplazar el precio de equilibrio en la función de oferta o de demanda. Si reemplazo en la función de oferta, ¿qué pasa? Entonces, en este caso 3 por 720, 600, entonces me va a quedar que la cantidad de equilibrio va a ser igual a más 3 por 720 menos 600, 1500. Mira, qué bueno que quedó 1560. ¿No está aproximado este valor? Aquí lo vale, 1560. Esto va a valer, esta cantidad, número. Ahí está. 1560. ¿Dónde va este 1560? Este 1560 va acá abajo. 1560. Ya, este 720 lo reemplacé aquí. Si lo hubiera reemplazado en la función de demanda, debería dar lo mismo. Repito, si lo hubiera reemplazado en la función de demanda, debería dar lo mismo.
No debería haber diferencia al respecto. ¿Cuánto es el excedente del consumidor? 1560. Aquí tengo 1560. 1560 unidades. Esto la tiran también la tiran por otro lado. Ahí. Excedente del consumidor. ¿Cuánto es el excedente del consumidor? Cálculo del excedente del consumidor. Cálculo del excedente del consumidor. Entonces, área del triángulo, área del triángulo es base por altura dividido en 2. Entonces tengo que cuánto mide la base, cuánto mide la altura, área, excedente del consumidor, entre paréntesis, área del triángulo, área va a ser igual a la base. ¿Cuánto mide la base? 1560. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide de 720 a 1500. La altura mide entonces de 1500 menos 720 igual a 20. ¿Ya? Y acá tengo por acá. Por lo tanto, el área es base por altura partido por 2. Sería base por altura dividido en 2. 608.400 pesos. Esto es moneda chilena. Fecha moneda redondeada. Déjame echar un vistazo acá. No me sale. Acá, más formato, más monedas, peso. Peso chileno. Aplicar. 108.400. ¿Ya? ¿Y esto dónde va? Va aquí. Esto es excedente del consumidor, son 608.400. 608.400. Después tengo cálculo del excedente del productor. Vamos a copiar algunos datos aquí. Control C. O aquí lo voy a copiar. ¿Sí? No, aquí. Control V. Excedente del productor. La fórmula es la misma. La base del área es la misma. La base es la misma. Es
esta base. Y la altura es desde 200 a 720. Desde 200 a 720, o sea, 720 menos 200. 720 menos 200. 200. 520. Y también, obviamente, está calculado de base por altura partido por 2, lo que me dio 405.600, el excedente del consumidor. Tengo, por lo tanto, aquí la respuesta, el excedente del consumidor. Excedente del productor. Entonces, este valor es el consumidor. El excedente del productor. Ese que está acá. Voy a poner aquí. Acá. Ahí. Acá. Acá. Ahí. Y el beneficio de la sociedad, bueno, con mayúscula sociedad es igual a la suma de ambos. 608 más 405. Y ahí tenemos un ejercicio completo. Tenemos el ejercicio completo. Al 100. Yo creo que nunca la había hecho tan ordenado en un Excel. Quedó como bien clarito. Aquí voy a poner en azul también. Ya. Voy a poner acá. Azulito. No sé si podré pegar esto que dice acá, esta hoja. ¿Qué podría hacer con esta? Ah, hay que completar algo. El excedente del productor. Excedente del productor. Y el cálculo era 405.600. 405.600. Y esta hoja la podré copiar de alguna forma, ¿no? Vamos a ver si resulta. No, duplicar, no resulta. Voy a dejar de compartir. Entonces tengo la función de oferta, la función de demanda, el precio equilibrio, la cantidad de equilibrio y todo lo demás. Ya sabemos que el excedente del consumidor más el excedente del productor. Aquí tengo el punto de equilibrio, datos que pueden faltar, el punto de equilibrio y el beneficio de la sociedad va a ser igual al cálculo que habíamos hecho acá, que es de 1.014.000. Igual a 1.014.000. Tan.
listo. Ok. Pregunta. Ustedes que ya saben. Aquí hay unas pistas. Vuelvo aquí a la hoja de acá. A la hoja de Google. Hoja de Google. ¿Cuál es la elasticidad de la demanda? ¿Cuánto 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 es la elasticidad de la demanda? B, C, D, E, F, G. La elasticidad de la demanda, chicos, recuerden que es igual a la constante que acompaña a la función. Entonces, en este caso, la elasticidad de demanda es 2 al factor este. Eso que quedamos aquí como este 2 es la elasticidad. Por un cambio en el precio, tengo 2 cambios en la cantidad. Si el precio sube 1, la cantidad disminuye 2. Si el precio sube 100, la cantidad disminuye 200. Así. ¿Cuál es la elasticidad de la oferta? La elasticidad de la oferta es 3. La elasticidad de la oferta es 3. Cambiar aquí no puedo, no me deja más de 3. Si el precio sube 1, la oferta aumenta la cantidad en 3 veces. Eso significa. ¿Ya? Conceptos que quiero que queden claritos. Clarito como el agua. Voy a volver aquí al 100. Me gustaría saber si hasta ahora está claro y si hay dudas o quedamos hasta aquí nomás, porque el ejercicio creo que lo hice lo más detallado, lo más paso a paso. Tienen el material de apoyo y disponible, van a tener el video, tienen el todo. Eso. Hacer todo. Dejo de compartir. Vuelvo acá. Viviana me pregunta si que enviará el ejercicio. Ya lo tienen, pues. Si se los mandé como archivo adjunto en el aquí, tienen acceso a eso. Así que no se preocupe. Claro, está compartido con ustedes. Está compartido. Ahí está el enlace. En un comentario mío arriba dice Docs, Google, Spreadsheet, no sé qué. Ese enlace es para que puedan trabajarlo. Y va a estar el video, el pizarrón también. Está todo ahí como
como nunca. ¿Hay algún otro profe que sea tan tecnológico como yo? Ah, ya, le voy a mandar de nuevo el enlace. Pero debería haberle llegado este enlace por correo electrónico. Viviana, ¿lo tiene en su correo electrónico? Este enlace. La espero. En el correo de Duoc. Oh, qué gallo. Estupendo. Buenísimo. Espero que les haya pregunta, ¿hay algún otro profe que ocupe tantos recursos distintos como yo o no? Pero bueno, son recursos de apoyo. Pobrecita, ¿quién fue? Camila, que tuvo que bajar el Meet, tuvo que bajar el Google Classroom, que tuvo que bajar, pobre teléfono, debe ser que no aguanta más. Como el mío, mi pobre teléfono ya no va más allá. Pucha, esto por computador es más simple. Esa es la diferencia. Ya, voy a dejar de grabar. Y también les voy a dar